A ver, Daniela. Hola, Daniela. Sí, pero eso me escucha. A ver, sí. A ver, hemos estado hablando de los actores de la política económica. ¿De qué actores crees tú que me he olvidado considerar sabiendo cómo funciona nuestra economía? ¿Cuál más crees tú que son actores muy importantes en la política económica del Perú? Habíamos hablado del gobierno, del parlamento, pero el gobierno es más amplio. ¿A quiénes debo considerar en el gobierno, a quiénes debemos considerar como actores principales de política económica? ¿Crees tú, Daniela? O sea, desagrega al gobierno, a ver, ¿cómo lo desagregas tú? Pero ¿cuáles son esos actores importantes, crees tú, Daniela? En el gobierno, Sí, los ministros. ya, pero no todos. Hay un ministerio que es clave. ¿Cuál crees tú que sea ese ministerio, que es un actor principal? Es el actor de reparto, si quiero utilizar ese término. mm, el MEF. Correcto, muy bien, Daniela, el MEF. Algo más, otra institución, ¿crees tú? Hay uno que también es importante, es un excelente actor también de política económica. El BCR. Ya, correcto, dos. Uno más. Sí, tiene que ver con tiene que ver con el sistema financiero. El Ministerio Público. No, no, no tanto. No, cuando tiene que ver sistema financiero. A ver, ya, ahí déjalo, no te preocupes. Ahí nomás, ya dijiste dos y creo que es suficiente. Romina Quispe, ¿tú qué dices? ¿Qué otros actores podemos mencionar acá? Romina, Sí, profesor. ¿Puede ser por parte del sector privado? sí, también, por supuesto, el sector privado, o sea, las empresas y las familias. ¿Estamos? Sí, claro. Ya, ya. ¿Algo más? Uno más. Um, Y es clave, ¿ah? Que regulan los bancos. ¿Cuál es? Regulan los bancos. ¿Sí? ¿Alguien está llamando? no, no. Ah, Um, ¿tú qué dices, Leslie Pardo González? Ya Quispe, ahí nomás. Leslie, después Aarón, después tú, Aarón, después tú. Leslie Pardo. No te escucho, Leslie. ¿Me escucha, profesor? Sí, ahora sí. Disculpe. Una entidad Sí. más, Leslie, una entidad más. Bueno, como usted comenta en el caso financiero, sería la SBS. Correcto, muy bien, sí, así es. Entonces, entre los actores principales, que quede clarísimo acá en el Perú, es el Ministerio de Economía y Finanza, el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, las empresas y las familias, ¿no? Las empresas por lo que son los privados y las familias, que somos empresas y familias, también somos consumidores. Las empresas producen, pero también consumen. Creo que sí me entienden, ¿no? Las empresas producen, pero también consumen. ¿Sí o no, Leslie Pardo? Sí, profesor. Correcto, correcto, correcto. Y un actor que encierra y que ejecuta todo el gasto público. ¿Cuál es ese actor que ejecuta el gasto público? Y están sujetas a reglas fiscales de responsabilidad. ¿Quién es ese actor o actores? ¿Qué es el que ejecute el gasto? Creo que Aarón levantó la mano. Sí, Aarón, dime. ¿Puede ser el MEF? No, ya dije el MEFEN antes ya. No, no. Es el que engloba todo, es el que ejecuta el gasto público en general.
El Poder Ejecutivo, profesor. Claro, pero sí, es el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero representado por qué entes es que él ejecuta el gasto. O sea, es verdad el Ejecutivo, pero hay que diseminarlo un poquito. Porque acuérdate que el MEF también pertenece al Ejecutivo. El Banco Central de Reserva no, es independiente. Son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿correcto? El gobierno nacional, todo está el Estado. ¿Estamos? Entonces, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno nacional es el que ejecuta el gasto. Y ellos están sujetos a reglas fiscales de responsabilidad. No deben pasarse del 2%, ni entre el 1 y el 2% más o menos está de acuerdo a nuestras reglas fiscales. Solamente eso era con la finalidad. Ahora, lo que yo acabo de mencionarles, le estoy llamando actores principales de la política económica en el Perú. Entonces ya ustedes saben quiénes son los actores principales de la política económica en el Perú. Que quede clarísimo. Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva, SBS, las empresas y las familias, el Estado. Cuando yo digo Estado me estoy refiriendo al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque los últimos que acabo de mencionar son los que ejecutan el gasto y todos ellos están sujetos a reglas fiscales de responsabilidad. Eso en lo que respecta a los actores principales de la política económica. Pero acá hay algo más importante y a veces no nos damos cuenta tampoco. ¿Cómo se da? Me hago la pregunta, ¿cómo se da la política económica? ¿Cómo se da? ¿Ven? Hay un cómo. Y el cómo nos lleva a la ejecución propiamente dicha. Antes estamos hablando de los actores. Ahora la pregunta es, ¿cómo se da la política económica? Uno de ellos es la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, que creo que fue una pregunta que les he hecho a ustedes también. La estabilidad macroeconómica. Cuando yo digo estabilidad macroeconómica, lo que yo me estoy refiriendo es que es mantener baja la inflación, que es una meta del Banco Central de Reserva, y un déficit fiscal manejable, es una regla del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ven? Cuando yo utilizo la palabra cómo se da la política económica en el Perú, estoy hablando de la estabilidad macroeconómica, es uno de ellos, el cómo se da. Por un lado, baja inflación, que es una meta del Banco Central de Reserva, es una política monetaria, y la otra es el déficit fiscal, que es una regla que también lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, y esa es política fiscal. ¿Ven? Ahí tienen ustedes dos instrumentos, monetarios y fiscales. ¿Dónde se da eso? En la estabilidad macroeconómica, cuando yo digo cómo se da la política económica. Otro cómo es que en nuestro país hay un modelo orientado al mercado. Ustedes muy bien saben que en el país el sector privado es el motor de la inversión en el país. Es el motor de la inversión en el país. El sector privado es el motor principal. Entonces, ¿por qué? Porque el modelo nuestro en el Perú está orientado al mercado. Otro tema, el cómo se da la política económica, es por las exportaciones, es decir, la promoción a las exportaciones o promoción de exportaciones, como quieran llamarlo ustedes. ¿Por qué? Aparte de que nosotros estamos promocionando las exportaciones, un producto, una materia prima principal es el impulso a la minería, que juega un rol muy importante. Y otro que es fundamental es la agroexportación. Entonces, la promoción de exportaciones se da por dos grandes rubros principalmente, el impulso a la minería y la agroexportación. Ambos generan, miren la importancia de la promoción a la exportación, la minería y la agroexportación genera alta recaudación tributaria.
cuando los precios están altos y ahora están altos. ¿Ven? Entonces, hay momentos en que no es una política interna que se eleven los precios, son los precios internacionales que nos ayudan como ustedes ven, a mejorar la recaudación tributaria. El cómo se da la política económica es que el Estado tiene que gestionar la informalidad. Ya les he dicho que la informalidad en nuestro país representa el 72%. Entonces, ¿cómo hacer que la informalidad funcione, como se dice? Gestionándola. Entonces, nosotros tenemos que gestionar la informalidad. ¿Por qué? Porque ya les dije, para hablar de informalidad, no solamente hay una informalidad empresarial, sino también hay una informalidad en el empleo. Acuérdense ustedes, si la gente trabaja, paga impuestos. Si la gente no trabaja, no paga impuestos. Hay mucha gente que está en empleo informal, pero no paga impuestos. Cuando yo digo gestionar la informalidad, me estoy refiriendo a que la política económica lo que busca es fomentar la formalización y la formalización de los informales con la finalidad de que mejoren su productividad, que eso es lo más importante, su competitividad, a eso me refiero, que mejoren su competitividad, eso es lo más importante. El gobierno, cuando yo digo cómo se da la política económica en el Perú, por ejemplo, en la época del COVID, fue con el tema Reactiva Perú, ¿no? Entonces, este programa Reactiva Perú nos ayuda a sostener, pues, la cadena de pagos, ¿no? A sectores críticos. Cuando yo hablo de sectores críticos, me refiero a las personas que están en extrema pobreza o pobreza, ¿no? Por eso se dice de que esto Reactiva Perú sirvió para sostener la cadena de pagos, que la gente pueda pagar y la economía esté en movimiento, ¿no? Que no se estanque, si quiero utilizar ese término. Bien, entonces, no solamente tenemos que conversar quiénes son los actores, sino cómo se da la política económica. Entonces ya tienen una idea. No quería yo dejar de decir esto para que ustedes más o menos tengan una idea general. Bien, vamos a buscar ahora el tema de hoy, que se refiere a política comercial y apertura económica. Pero un momentito que cierro esto de acá. Ahora sí. A ver, deseo saber si se ve la presentación, chicos. Deseo saber si se ve la Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Correcto. Correcto. No se olviden de que este miércoles es el control, o sea, el examen de medio curso. El día de mañana ya yo les voy a explicar de qué trata. Ya está. Bien. El tema de hoy día, que es la sesión número 5, trata de la política comercial y apertura económica. Acá hay dos grandes temas: los tratados de libre comercio, el proteccionismo versus liberación. Vamos a ver también el caso del Perú, el impacto de los tratados de libre comercio con la China y Estados Unidos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a algunos casos comparativos entre México, Perú, por ejemplo, ¿no? Y los tratados que hemos hecho con la China y los Estados Unidos. Vamos a tratar de entender primero, ¿qué cosa es una política comercial y apertura económica? Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Entonces, veamos algunos tics, ¿no?
Primero vamos a empezar con el tema de tratados de libre comercio. Estos son acuerdos entre dos o más países para reducir o eliminar barreras comerciales, como aranceles, cuotas, restricciones no arancelarias, y su objetivo principal es fomentar el comercio internacional o el intercambio de bienes y servicios, en la que eso nos va a ayudar a aumentar nuestra competitividad y estimular el crecimiento económico. Algunos ejemplos destacados: tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y otros países. Por ejemplo, no estoy hablando de un Tratado de Libre Comercio en general en este caso. Veamos algo más. ¿Qué es una política comercial? Entendamos bien qué cosa es una política comercial. Y acá se explica de que es un conjunto de medidas, normas y estrategias, eso es, que un gobierno implementa para regular y fomentar el comercio internacional de bienes y servicios. El objetivo de la política comercial es maximizar los beneficios económicos derivados de intercambio comercial con otros países. Suena muy bonito en la teoría, por si acaso. Suena muy bonito en la teoría, ¿ya? Pero el mundo real es otro. Vamos a hablar de todos estos temas, los pros y los contras de estas cosas que estamos mencionando. Los instrumentos de la política comercial son los aranceles, son las cuotas, son los subsidios, las barreras no arancelarias y tratado de libre comercio. Los aranceles son impuestos aplicados a las importaciones para proteger nuestra industria y generar ingresos fiscales. Si nosotros comenzamos a hacer un análisis de lo que hace el presidente Trump con todo el mundo, cuando dice que va a aplicar aranceles a Canadá del 100%, si es que tiene un tratado con China, por ejemplo, ¿ven? Se rompe todos los esquemas, no se respeta el derecho internacional, no se respetan los tratados. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, y acá viene lo que es la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia, por si acaso. A eso se debe que yo les hice las primeras preguntas del trabajo que les he dejado. Geopolítica, geoeconomía, geoestrategia. La geopolítica es lo más grande, pero la geoeconomía es fundamental. Y la geoestrategia ya es otros temas más puntuales, si quiero utilizar, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el mundo actualmente. Entonces, ¿qué son las cuotas? Son límites en la cantidad de productos que pueden ser importados o exportados. O sea, si yo quiero importar 1000, me dicen, no, tú no puedes importar 1000, solamente exporta 500, por decir. Esos son cuotas. Respecto a los subsidios, ya eso sabemos nosotros que son ayudas financieras a sectores nacionales para hacerlos más competitivos en el mercado internacional. Subsidio le hemos dado a varias empresas. Las agroexportadoras tienen subsidios, por ejemplo. En vez de pagar 28%, 30%, están pagando 15%. Y hay subsidios a otras entidades también para que sean competitivas. También hay barreras no arancelarias. Son normas técnicas, sanitarias o ambientales que pueden restringir el comercio. Hubo una época en que nosotros habíamos exportado productos marinos y encontraron que ese producto marino que nosotros habíamos exportado tenía una enfermedad, como se dice. Y esas son las barreras. Oye, este producto no ingresa, ¿por qué? Porque está contaminado, punto. O se quema ahí o se retorna. ¿Ven? Esas son las barreras. Por eso son normas técnicas, sanitarias o ambientales, como ustedes ven. Luego tenemos los tratados de libre comercio, cuando hablamos de política comercial, que son acuerdos con otros países para reducir o eliminar barreras comerciales. Por ejemplo, los tratados de libre comercio que nosotros hemos firmado con varios países
la idea es de que desaparezcan los aranceles. El día que desaparezcan los aranceles y sea cero, y si no estamos preparados, muchos productos van a venir del extranjero, van a competir con la industria nacional y muchas de las empresas posiblemente desaparezcan. Entonces uno tiene que prepararse. Para eso se firman los tratados de libre comercio. Si uno lo ve desde el punto de vista de la geopolítica, los tratados de libre comercio muchas veces son imposiciones de grupos de poder y no hay una simetría. No hay simetría, hay asimetría. Uno gana más que otro, por si acaso. Sería bueno que hay muchos documentos que uno puede leer. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la política comercial? ¿Cuáles son los objetivos? Es proteger industrias nacionales estratégicas. ¿Ven? Pero esos son los objetivos reales. Proteger industrias nacionales estratégicas. Fomentar las exportaciones y diversificar mercados. Eso es bonito. Fomentar las exportaciones, pero tenemos que diversificar. Eso dice la teoría. Pero nos están diciendo, rompiendo el derecho internacional, no, ¿tú por qué diversificas? Diversifica conmigo, pero no con la China, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, no se cumple los conceptos de política comercial como objetivos de fomentar las exportaciones y de diversificar mercados. La política comercial también sirve para atraer inversión extranjera y también sirve para mejorar la competitividad de la economía nacional. ¿Por qué? Porque si yo veo que vienen productos importados y son de mejor calidad que lo que yo estoy produciendo, entonces lo que yo tengo que hacer es mejorar. Y eso es la competitividad. ¿Me entienden? Entonces, la política comercial tiene instrumentos y tiene objetivos. Esos objetivos son fundamentales, chicos. No se olviden de estos temas. Tienen que leer estas cosas. Es parte de lo que va a venir en el examen, por si acaso. En el examen va a venir casi la parte esta de el tema 4, que es tributación, si no me equivoco, comercio, y bueno, y lo que estamos hablando ahora, política comercial y apertura económica. Cuando yo digo apertura económica, ¿de qué trata eso de cuando yo digo apertura económica? Cuando yo digo apertura económica, lo que estamos haciendo es mencionar a un proceso en el cual un país reduce sus barreras comerciales y financieras para integrarse plenamente a la economía global. Ya viene el término de la globalización. Pero esto implica la liberación del comercio y la inversión, así como la adopción de políticas que faciliten el flujo de bienes y servicios y capitales que vienen del exterior, mayormente. ¿Ven? Esa es una apertura comercial. Y nosotros sí hemos hecho apertura comercial. Hay otros países que también aceptan la apertura comercial, pero son muy cuidadosos en algunos negocios privados estratégicos. Eso no se toca. Sobre eso no se habla, no se puede tocar, como se dice. ¿Cuál es la característica de una apertura comercial? Reducción de aranceles. Eliminación o disminución de impuestos a las importaciones. Estos tratados de libre comercio, en poco tiempo se eliminan los aranceles. En estos años en los que nosotros tenemos nuestro tratado de libre comercio, los aranceles se han ido reduciendo poco a poco, hasta que desaparece hasta cero. Esta apertura económica ha servido también para promocionar nuestras exportaciones con incentivos a las empresas nacionales, a las empresas peruanas, para que puedan vender sus productos en el extranjero. Sí, se les ha dado incentivos también.
Asimismo, una apertura económica también sirve para atraer inversión extranjera. Entonces, si nosotros creamos un entorno favorable para que empresas internacionales inviertan en el país, entonces tenemos que manejar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiso reducir el pago de la mano de obra en los Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, caramba, en la China hay mucha gente, la mano de obra es barata, así que las empresas se fueron a Asia por la mano de obra barata. ¿Ven? Entonces se ha invertido, ¿no? Ha habido una atracción de la inversión extranjera. Asimismo, también cuando uno habla de apertura económica, se integran bloques económicos también, ¿no? Entonces hay acuerdos regionales, acuerdos globales y facilitan el comercio. Existe el Mercosur, también existe algunos tratados también del APEP, por ejemplo, ¿no? ¿Ve? Esos son, se llama integración de bloques económicos. Pero esos bloques económicos no se forman desde el punto de vista económico también, sino que hay geopolítica, geoestrategia y geoeconomía también cuando se forman esos bloques. ¿Cuál es la ventaja de una apertura económica? Acceso a mercados más amplios y diversificados, mayor competitividad y eficiencia empresarial. Eso es lo que promueve la apertura comercial. Transferencia de tecnología y conocimientos. Qué bueno. Eso es lo que ha pasado en la China. Mucha tecnología se ha transferido. Y bueno, y ellos, los chinos, han mejorado esa tecnología. Lo han mejorado muy bien. Y la apertura económica se supone que además va a fomentar el crecimiento económico sostenido, ¿no? Bien, ¿cuáles son los desafíos? Porque no solamente es yo hago una apertura económica y veo que hay pura ventaja. No, también hay desafíos. Exposición a crisis económicas globales, como que ya hubo la crisis financiera del año 2007-2008 y en el 2009 nos afectó a nosotros. Pérdida de empleo en sectores no competitivos. Claro, tantos productos que se trae del exterior está en detrimento del negocio de las empresas nacionales. Entonces, las empresas nacionales, por no ser un sector competitivo, porque los precios son más baratos de los que viene y la gente ya no compra a la empresa nacional, eso provoca pérdida de empleo definitivamente. Otra manera es que muchas veces se depende de los mercados externos. Eso ha pasado con Venezuela, por ejemplo. Cuando uno depende mucho de un solo producto, o, por ejemplo, ¿qué pasó en Venezuela? Venezuela tiene petróleo, le sobra el petróleo. Cuando el precio del petróleo estuvo alto, no hubo problemas porque eso era su fuente de ingresos más importante. Y la gente vivía feliz, no todavía. Cuando bajó el precio del petróleo empezaron los problemas. Más la interferencia de Estados Unidos, ¿no? Tipo Cuba, que también Estados Unidos interfiere en Cuba, bueno, y la situación es esa. Y un posible deterioro de las industrias locales, es decir, las industrias bajan, desaparecen. Y eso ha pasado en los Estados Unidos. Muchas industrias, como los deslocalizaron, lo llevaron a otros países, la industria lo llevaron a otros países, la gente se quedó sin empleo acá en Estados Unidos. Por ejemplo, los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y México, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. En esas épocas todo estaba bonito, pero ahora miren cómo está todo patas arriba, si quiero utilizar el término, ¿no? De lo que es la apertura comercial, todos los problemas que se están suscitando. Entonces, hay ventajas y hay desafíos también.
¿Cuál es la relación que existe entre política comercial y apertura económica? ¿Cuál es la relación que existe entre política comercial y apertura económica? La política comercial, ya he mencionado, es una herramienta clave para implementar la apertura económica, ya que define la regla de juego en el comercio internacional. Mientras que la apertura económica requiere de políticas comerciales que equilibren la protección de sectores estratégicos con la promoción de la competitividad. Ambos conceptos, es decir, política comercial, apertura económica, lo que buscan es maximizar los beneficios del comercio internacional, aunque deben gestionarse cuidadosamente para evitar efectos negativos en la economía nacional. Sí, eso es verdad también. Muchas veces por la apertura económica y nuestras políticas comerciales, un país se vuelve entreguista, lamentablemente. Miren los casos de Europa, lo que está pasando en Europa, lo que le está pasando a Alemania. Por ejemplo, China. China implementó una política comercial agresiva para convertirse en una potencia exportadora, combinando subsidios, tratado de libre comercio y apertura económica. Ese es un ejemplo bastante práctico, ¿no? De la primera potencia comercial que es ahora la China. Otro ejemplo, podemos hablar de México. México tiene un tratado de libre comercio llamado Telecán. Fue firmado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá. Fue uno de los primeros grandes tratados de libre comercio en América del Norte. Hablando de política comercial, ¿qué es lo que pasó con este documento firmado? Se eliminó aranceles para la mayoría de los productos y estableció normas para facilitar el comercio y la inversión. ¿Ven? En ese caso, esto es real lo que les estoy mencionando. Respecto a lo que es apertura económica, México redujo barreras comerciales y atrajo inversión extranjera. Acuérdense ustedes que en México se ensamblan carros, se producen autopartes también para esos carros. Y justamente cuando decimos México redujo barreras comerciales y atrajo inversión extranjera, especialmente en sectores como la manufactura y la industria automotriz. ¿Cuál fue el impacto? Acuérdense, cuando hay impactos positivos e impactos negativos. Lo positivo fue que México se convirtió en un importante exportador de manufacturas, especialmente automóviles y electrónicos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, impulsó el crecimiento económico y generó empleos en sectores exportadores. Lo negativo, algunas industrias locales, es decir, mexicanas, como la agricultura, enfrentaron dificultades para competir con productos subsidiados de Estados Unidos. El maíz, por ejemplo. Acuérdense ustedes que los mexicanos comen tacos, y los tacos, para envolverlo, hacen del maíz sale eso, ¿no? Del maíz, la envoltura. ¿Cómo se llama, chicos, esa envoltura de los tacos? ¿Me ayudan? Por favor. Tortilla. Ah, tortilla, no, gracias, tortilla, correcto. Además, aumentó la dependencia económica de Estados Unidos. México empezó a depender de los Estados Unidos. Ese es lo negativo de los tratados de libre comercio, lamentablemente. Ya ustedes, no sé si han escuchado ustedes en Davos al primer ministro de Canadá cuando se dirige al mundo y en forma muy interesante hace críticas muy fuertes, sin mencionarlo, a la actitud que tiene Donald Trump en el mundo. Y les advierte a los europeos que no deben someterse. Y así lo dice Merckx. Vean esa parte en YouTube, busquen el discurso de Merckx en Davos. Bastante interesante. Claro, pero cuando uno conoce al personaje, uno se decepciona después.
¿Me entiende? Entonces, cuando uno hace un análisis de geopolítica, uno tiene que tener bastante cuidado. Cuando uno hace un análisis de geoeconómico, hay que tener bastante también cuidado. Hay que saber analizarlo. ¿Qué pasó con las reformas estructurales de los años 90? Estoy hablando a nivel general. Contexto. En la década de 1990, México implementó reformas para liberalizar su economía y atraer inversión extranjera. Su política comercial se consistió en reducción de aranceles, eliminación de cuotas y firma de múltiples tratados de libre comercio. En lo que respecta a la apertura económica, se privatizaron empresas estatales, se desregularon sectores económicos y hubo una apertura financiera. ¿Cuál fue el impacto? El primer impacto positivo fue que México se integró plenamente en la economía global, atrayendo inversión extranjera directa y diversificando sus exportaciones. Lo negativo, la liberación financiera contribuyó a la crisis económica de 1994-1995, conocida como el efecto tequila, que generó desempleo y devaluación del peso mexicano. ¿Ven? O sea, hay un aspecto positivo, pero hay un aspecto negativo también. O sea, no todo es color de rosa, como se dice. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Contexto. Firmado en el 2000. Fue el primer tratado de libre comercio entre un país latinoamericano y la Unión Europea. Política comercial. Eliminó aranceles para productos mexicanos como textiles, alimentos y bebidas. Apertura económica. México diversificó sus mercados de exportación, reduciendo su dependencia de Estados Unidos. ¿Ven? Entonces, no solamente se firmó con un país, sino se ha firmado también con Europa. Pero ahora está cambiando el mundo. El mundo real ahora, Trump no quiere que Canadá comercialice con la China. Le dice, te voy a poner 100% de aranceles. Están en un pleito ahora. Como le digo, la economía pues ingresa a todo ámbito de los conocimientos, está la economía. ¿Cuál fue el impacto de este tratado con la Unión Europea? Positivo. Aumentaron las exportaciones de productos agroindustriales como el aguacate y la tequila y manufactura. Bueno, aguacate saben ustedes que es la palta, ¿no es cierto? Y la tequila es la bebida, el licor más importante que tiene de las soes que sale la tequila, ¿no? Que lo más importante que tiene México. Y manufactura. Negativo. Algunos sectores europeos, como la agricultura, compitieron con productos mexicanos, generando desafíos para los productores mexicanos. Sí, pues, porque los productos agrícolas que venían de Europa eran más competitivos que los de México. Y eso fue lo negativo de este Tratado de Libre Comercio. Acuérdense ustedes que México tiene una industria maquiladora. Es como un intermediario que produce y tiene que cumplir con ciertos requisitos de los Estados Unidos respecto a los automóviles. Por ejemplo, las maquiladoras son plantas manufactureras que importan insumos libres de aranceles y exportan productos terminados. Casi la mayoría de productos son americanos. Política comercial. México implementó incentivos fiscales y arancelarios para atraer inversión en este sector. Apertura económica. Las maquiladoras se convirtieron en un motor de empleo. Sí, es verdad. Y Estados Unidos depende de esta industria maquiladora, por si acaso. Depende. Casi en lo que se refiere a automóviles, casi un 50-60%. Veamos otro temario de lo que se llama el proteccionismo versus liberización. ¿De qué trata?
Este es un debate central en la economía internacional. Seguramente ustedes en economía internacional han visto estos temas. Proteccionismo. Política económica que busca proteger la industria nacional mediante aranceles, subsidios y otras medidas restrictivas. Consiste en proteger la economía nacional mediante barreras comerciales como aranceles, subsidios a industrias locales y cuotas de importación. Objetivo, proteger empleos locales, industrias recientes y la soberanía económica. Críticas. Puede generar ineficiencias, encarecer productos para los consumidores y provocar represalias comerciales de otros países. Miren esta parte, y esas son las famosas represalias de los Estados Unidos. Puede generar ineficiencias, encarece productos para los consumidores y provoca represalias comerciales de otros países. Eso es el proteccionismo. ¿Qué pasa con la liberalización? Promueve apertura comercial o el libre comercio, que es el tema que ya hemos tratado, eliminando barreras para facilitar el flujo de bienes, servicios y capitales entre países. También podemos decir que es un proceso de apertura económica que promueve el libre comercio y la competencia internacional. Objetivo de la liberalización: fomentar la competencia, reducir precios y aprovechar las ventajas comparativas de cada país. Ventajas comparativas de cada país. Críticas. Puede perjudicar a sectores menos competitivos, aumentar la desigualdad y generar dependencia económica también. Esto sí es bastante cierto, de que la liberación, así como el proteccionismo, que son agua y aceite, puede perjudicar a sectores menos competitivos, aumentar la desigualdad y generar dependencia económica. Esto es lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Algunos conceptos que es importante entender. Ventaja comparativa. Teoría de David Ricardo, que sostiene que los países deben especializarse en producir bienes donde sean más eficientes. Y eso es verdad. Dumping. Práctica de vender productos a precios inferiores al costo en los mercados extranjeros, lo que puede perjudicar a las industrias locales. Algunos países, cuando nosotros importamos algunos productos, algunos de estos productos vienen a precios dumping. Y hay multas de Indecopi, algunas empresas, por haber hecho estas cosas. Las barreras no arancelarias, medidas como estándares técnicos, sanitarios o ambientales que pueden limitar el comercio. La globalización, proceso de integración económica y cultural que ha sido impulsado en gran medida por los tratados de libre comercio. ¿Cuál es la ventaja de los tratados de libre comercio? Aumento de las exportaciones e importaciones, acceso a nuevos mercados y tecnologías, mayor competitividad y eficiencia empresarial. Esas serían las ventajas de los tratados de libre comercio. ¿Cuáles serían las críticas? ¿Cuáles serían las críticas? Aunque los tratados de libre comercio tienen beneficios, también enfrentan críticas. Desigualdad, impacto ambiental, pérdida de soberanía, dependencia económica y posible deterioro de industrias locales. Repito, desigualdad, impacto ambiental, pérdida de soberanía, dependencia económica, posible deterioro de industrias locales. Casos comparados. México versus Perú. México. Su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá impulsó las exportaciones manufactureras, pero también generó desigualdades regionales. Benefició a sectores como el automotriz en México, pero también provocó la pérdida de empleo en la industria manufacturera de Estados Unidos. Sí, pues, eso es verdad. Perú.
Su tratado de libre comercio con China y Estados Unidos ha diversificado las exportaciones, pero aún dependen en gran medida de productos tradicionales como minerales. Sí, pues, por eso es que a nivel de exportación tenemos dos grandes rubros, productos tradicionales y productos no tradicionales. Los productos tradicionales representan el 70%, que es materias primas, mientras que los productos no tradicionales, que sí tienen valor agregado, solamente representan el 30%. Toda eso es información que ustedes tienen que saber. Tema 2. Caso Perú. Impacto de los tratados de libre comercio con China y Estados Unidos. A ver, chicos, vamos a conversar un poco, si no yo me canso también. A ver. A ver, chicos. Cualquiera de ustedes, ¿alguna experiencia respecto a los tratados de libre comercio? ¿Alguien que haya estado trabajando, haya visto que hay problemas y cosas? ¿Alguien tiene alguna experiencia de estos temas? ¿O haya leído algo respecto al proteccionismo, al liberalismo, tratado de libre comercio? ¿Ha hecho algún ensayo en algún curso como metodología de la investigación económica 1, metodología de la investigación económica 2, o seminario de investigación 1, seminario de investigación económica 2, o seminario de tesis? No lo sé. ¿Alguien quiere ver algo, chicos? Ubaki Soto. Sí, profesor. ¿Algún comentario, por favor? Bueno, lo que tengo entendido con los tratados de libre comercio es que nos abren las puertas y, bueno, nos dan facilidades para las exportaciones, importaciones, pues, ¿no? Esa es la parte positiva. Tal vez tratados de libre comercio puede haber problemas, no sé, último, creo que hubo el caso del aumento de aranceles de Estados Unidos y, por ejemplo, eso no ha sido beneficioso, pues, ¿no? Ha aumentado los aranceles y pues esto podría traer una contrapropuesta, o sea, una respuesta también aumentando los aranceles. Ya. Sí, porque esto es todo un caso bastante interesante en el sentido de que es un tema complejo, necesitamos tener bastante información. Hace más o menos 2 años publicaron 4 libros muy interesantes de Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos, donde uno podía sacar información muy valiosa y entender cómo ha sido el comercio. Pero viendo cómo está cambiando el mundo, cómo está la política a nivel mundial, también hay muchos reparos que hacer, ¿no? Porque el derecho internacional como que se está perdiendo. Con todo lo que ustedes están escuchando, todo ese es un pleito muy grande, ¿no? Entre China, Estados Unidos, los diversos países, etcétera, etcétera. A ver, ya que estamos hablando del caso de Perú, impacto de los TLC con China y Estados Unidos. No he hecho la presentación, disculpe. Pensé que lo estaba presentando. Ya está. A ver, para hablar en... A ver, quiero que alguien me ayude a leer porque mi garganta ya está bastante cansado. Déjenme ver, a ver si busco a alguien. Carlos Bernabé Manuel,
Carlos Bernabé. Carlos, Sí, profesor. ayúdame por favor con la lectura de este Ok, PPT, por favor. ok, no hay problema. Gracias. Ok. Contexto de los TLCs de Perú. Perú ha firmado múltiples TLCs como parte de su estrategia de apertura económica y diversificación comercial. Los acuerdos con China 2009 y Estados Unidos 2006 son dos de los más importantes debido al volumen de comercio y su impacto en la economía nacional. A. Exportaciones tradicionales. Perú exporta principalmente productos primarios como cobre, oro y pescado. B. Diversificación. Los TLCs han permitido exportar productos no tradicionales como textiles, agroindustrias y servicios. C. Impacto en empleo. Los sectores exportadores han generado empleo, pero también han desplazado a trabajadores de industrias menos competitivas. D. Productividad. La competencia internacional ha incentivado mejoras en la eficiencia y calidad de los productos peruanos. Ya, correcto, Bernabé, muy amable. Gracias, gracias. ¿Algún comentario acá, chicos, sobre este punto? ¿Alguien de ustedes que quiera participar? A ver qué dice Edgar Adrián Villa. Edgar Adrián. Edgar. Profesor, ¿qué tal? Buenas, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. ¿Algún comentario de lo que acaba de leer tu compañero? Sobre este Bueno, tema? ¿Algún comentario? con las exportaciones, Puntos. sí, con las exportaciones tradicionales es bien sabido que Perú exporta el cobre, es uno de los principales países, y creo que en minería junto con Chile, de los que exportamos estos materiales. Pero sin embargo, no lo que no exportamos son de ese material refinado, ¿no? O producto elaborado. Todo lo que se va es materia prima directamente a China y donde ahí se elaboran los productos tecnológicos. Claro, entonces sería bueno que nosotros transformemos esas materias primas y darle Exacto. valor agregado y Sí, mejorar se podría nuestras mucho. exportaciones no tradicionales, ¿cierto? Sí, es profesor. Sí, gracias, gracias, Adrián. A ver, alguien que me ayude a leer acá también. Luis Ángel Salinas Quispe. Luis Ángel. Buenas noches, profesor. Hola, Luis Ángel. Por favor, si me ayudas, por favor, a leer. Ok. Bueno, efectos de los TLC en Perú. TLC Perú con China, aumento de exportaciones mineras, pero también mayor dependencia de este sector. Firmado en el 2009, es el primer TLC de China con un país latinoamericano. Eliminó aranceles para el 90% de los productos peruanos exportados a China. Y como impactos tenemos exportaciones tradicionales. Nos dice que China es el principal destino de las exportaciones mineras peruanas, como el cobre, oro, zinc. Y bueno, esto ha fortalecido el sector minero, pero también ha aumentado la dependencia de estos productos, ¿no? Como exportaciones no tradicionales, se han incrementado las exportaciones de productos agroindustriales, como las uvas, espárragos y arándanos, y inversiones chinas. China ha invertido en infraestructura y proyectos mineros en Perú, aunque esto ha generado preocupaciones sobre el control de recursos estratégicos. Como críticas tenemos la dependencia de China. Perú depende en gran medida de China como comprador de materias primas, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de precios internacionales. Y el impacto ambiental, que la minería impulsada por la demanda de China ha generado conflictos sociales y ambientales en zonas de explotación. Correcto. Gracias, Ángel, gracias. A ver, Genial. comentarios y críticas respecto a este tema. Debe haber comentarios pro y en contra respecto a estas críticas. Dice, dependencia de China. Perú depende en gran medida de China como comprador de materias primas, lo que lo hace vulnerar a fluctuaciones de precios internacionales. A ver, quiero alguna apreciación respecto a la dependencia de China y una apreciación respecto al impacto ambiental
ya que habla de minería impulsada por la demanda china, ha generado conflictos sociales, ambientales en zonas de explotación. A ver, chicos, ¿cuál de ustedes? A ver, si es que yo llamo a alguien. Ancasi, Ancasi, Ancasi. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Ancasi? Ya hice la pregunta, ¿qué dices tú? A ver, algún comentario respecto a estos dos temas, a estos dos puntos, dependencia de China e impacto ambiental. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, opino que las inversiones o los acuerdos que debería hacer el gobierno otorgando, ¿no?, estos proyectos de licitación a empresas chinas deben hacerse con mucho cuidado, ya que China de alguna u otra forma toma una posición muy imperialista, casi al punto de no solamente tener mineras en Perú, sino en África, en zonas donde los países y sus políticas no, o sea, los gobiernos no son tan democráticos. Más que todo, China priorizó su sector estratégico, su sector energético, porque de eso es su fuente, ¿no?, para poder hacer la competencia a Estados Unidos. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado en tener a China tanto en el territorio, opino. A pesar de que las inversiones sean muy buenas, ¿no? Y, ya, correcto. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Alguien más quisiera decir algo? Por ejemplo, sí, Xiomara del Cielo, dime. Bueno, sobre el tema de la dependencia del Perú y China, pienso que como un punto principal es que China se ha mantenido como... Acércate a tu micrófono, Xiomara, ya, porque no te escucho bien. ¿Me escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Sobre el tema de la dependencia con China, bueno, si bien es cierto, China se ha mantenido como el principal socio comercial del Perú y una parte grande de los envíos se concentra en productos tradicionales, como lo que es el cobre y otros minerales. Eso es bueno, ¿no? Porque da volumen y demanda, pero en parte también nos hace ciertamente vulnerables, porque si China se desacelera o cambia su demanda, el impacto se va a sentir rápido en exportaciones, ingresos fiscales y por ende en el crecimiento. Entonces, el reto no vendría a ser un tema de romper la relación, sino más bien diversificar los mercados y también subir un valor agregado para no depender de un solo comprador. Y sobre el tema de lo que era el impacto ambiental que también señaló, es que por parte de China, o sea, al haber más demanda, hay mayor presión ambiental. Entonces, como China viene a ser un destino clave para las exportaciones peruanas, ese dinamismo termina por empujar, digamos, actividades intensivas a recursos, por ejemplo, lo que es la minería y el agro, lo que de alguna forma puede incrementar las presiones sobre el agua, suelos. Esto es sí, solo si, digamos, no existe una fiscalización apropiada, entonces sería recomendable una mejora institucional en ese aspecto. Correcto, Xiomara, excelente, sí. Sí, pues es cuestión de que nosotros mismos, si nosotros tenemos tratados de libre comercio con otros países, no es que sea que el país es malo o bueno, lo que nosotros tenemos que ver es de que nuestras instituciones, que tú muy bien lo has dicho, Xiomara, nuestras instituciones tienen que ser buenos fiscalizadores y que las instituciones que vienen o las empresas que vienen del exterior deben respetar el ambiente de acuerdo a las reglas de juego. Pero cuando no se tiene instituciones fuertes, entonces muchas veces los países que vienen acá a invertir en el Perú, en el sector minero, por ejemplo, hacen lo que le da la gana. No solamente hay empresas chinas acá en el Perú, también hay empresas extranjeras como de Canadá, de Estados Unidos, por si acaso, ¿no? Pero nunca nos hemos dado cuenta de cómo están actuando con nosotros, ¿no? Más es lo que vemos, lo que sale en los medios de comunicación, pero ya detrás viene otras intenciones de tipo política también o ideológicas. Todas esas cosas uno tiene que analizar por si acaso, dependiendo de dónde es la fuente de información. El curso de política económica nosotros tenemos que dar
ciertos fundamentos de valores, ¿no? Porque de eso se trata la política económica. Pero sí, pues, hay efectos positivos, hay impactos, hay críticas al respecto de los tratados de libre comercio. Veamos ahora. A ver, a ver quién me ayuda acá un ratito. Hoy más. Sí, profesor, buenas noches. Por favor, ayúdame con esta diapositiva, por favor. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, diversificación hacia productos agroindustriales y textiles. Firmado en el 2006, fue uno de los primeros tratados de libre comercio de Perú con un país desarrollado. Eliminó aranceles para el 80% de los productos peruanos exportados a Estados Unidos. Impacto. Exportaciones tradicionales. Estados Unidos es un importante comprador de productos pesqueros como la harina de pescado. Exportaciones no tradicionales. El Tratado de Libre Comercio ha impulsado las exportaciones de textiles, confecciones y productos agroindustriales como espárragos y mangos. Mejora de estándares. El acuerdo ha obligado a las empresas peruanas a mejorar sus estándares de calidad para competir en el mercado estadounidense. Críticas. Beneficios desiguales. Algunos de los sectores como la agricultura local han enfrentado dificultades para competir con productos subsidiados de Estados Unidos. Impacto en el empleo. Aunque ha generado empleo en sectores exportadores, también ha desplazado a trabajadores de industrias menos competitivas. Correcto, gracias. Como ustedes ven, acá tienen las dos versiones de Estados Unidos y de China. Y así como hay beneficios, ojo, miren con los términos que se utilizan, beneficios desiguales. No dice dependencia, dice beneficios desiguales. ¿Estamos? Entonces, depende del color que uno lo ve para poner las críticas pertinentes. Como muy bien lo has leído tú, dice, algunos sectores como la agricultura local han enfrentado dificultades para competir con productos subsidiados de Estados Unidos. ¿No? Sí. Aunque ha generado empleo en sectores exportadores, como impacto al empleo, también ha desplazado a trabajadores de industrias menos competitivas. Sí. Todas esas cosas suceden cuando uno no hace bien las cosas. Yo recuerdo perfectamente, hubo muchos problemas para la firma con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hubo muchos problemas en el Perú. Hasta muertes hubieron, por si acaso. Busquen ustedes la historia de la firma del tratado. En la curva del diablo, que le llaman, en una zona de Amazonas, murieron muchas personas. Y desapareció un capitán de la policía. Nunca lo encontraron. Sí, todas esas cosas tienen estos temas. Detrás de los tratados de libre comercio, ya hemos visto, tiene que ver el tema de protección, tiene que ver el tema de liberación, tiene que ver el tema de dependencia económica, tiene que ver también con el tema de bloques económicos también. Es decir, todo lo que estamos viendo acá, en el fondo, siempre interviene la geoeconomía y la geopolítica definitivamente, y la geoestrategia, ¿no? Todas esas cosas. Por ejemplo, como geopolítica, miren ustedes lo de Venezuela, ¿no? El petróleo. El petróleo era lo que más quería Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dólar depende del petróleo. Pero también, ¿qué estamos notando a nivel mundial? Que muchos países se están deshaciendo de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, y la gente prefiere tener en sus arcas oro, en lingotes. Acá tenemos una comparación, ¿no? Ya para finalizar este tema, entre ambos tratados de libre comercio. El principal producto con respecto a Perú, China, es minerales, cobre y oro. Hierro también, por si acaso, ¿eh? Hierro de Marcona, por ejemplo, se llevan el hierro. Perú y Estados Unidos son productos pesqueros y agroindustriales. Las inversiones de China con Perú son la minería e infraestructura.
Lo que uno tiene que analizar acá también es parte de nuestra historia de estos últimos años, que posiblemente Estados Unidos se olvidó de su, entre comillas, patio trasero, mientras que la China comenzó a invertir, sin poner condiciones, ha invertido en el Perú. Mientras que Estados Unidos, por medio del Fondo Monetario Internacional, por medio del Banco Interamericano de Desarrollo o por medio del Banco Mundial, siempre ha puesto condiciones cuando pedíamos préstamos nosotros. Mientras que la China no pone condiciones. Simplemente te lo da, invierte y, claro, si no le pagas, se agarra todo, pero la inversión queda en el país, ¿no? Entonces, son temas bastante interesantes que uno tiene que equilibrar, si quiero utilizar el término, ¿no? Y analizar bien todas estas cosas. Por ejemplo, con Estados Unidos, las inversiones es en tecnología y servicios. Claro, no son las tecnologías de punta de ninguna manera, pero al menos tecnologías. La crítica es dependencia de China y el impacto ambiental y beneficios desiguales, impacto en el empleo también. Entonces, siempre hay estos temas, ¿no? No todo es perfecto, como se dice, no todo es perfecto. Por ejemplo, acá hay unas preguntas, dice, ¿qué ventajas y desventajas tiene el proteccionismo frente a la liberalización? ¿Cómo han influido los tratados de libre comercio en el desarrollo económico de México y de Perú? ¿Qué lecciones puede aprender Perú del caso mexicano? ¿Cómo ha influido el tratado con China en la economía peruana? ¿Qué sectores han beneficiado con Estados Unidos? ¿Qué política puede implementarse para reducir la dependencia de las exportaciones tradicionales? ¿Ve? Preguntas. Bueno, se me ocurrió poner esto de debate entre proteccionismo y liberación. Dice acá, dividir al grupo en dos equipos, uno defenderá el proteccionismo y otro la liberación. Cada equipo deberá presentar argumentos basados en casos reales, México, Perú y otros países. Discutir las implicaciones para el desarrollo económico. Esto, ahorita mismo lo voy a poner en el Moodle, que el día de mañana, en un momento determinado, vamos a discutir esto. Ahora mismo voy a indicar cómo se van a dividir los grupos. Ahora mismo voy a indicar cómo es que se van a dividir los grupos. Ya un ratito, chicos. Acá está. Y acá está. La cosa es que hay 10 grupos, ¿no es cierto? Ivana, si apuntas, te voy a agradecer, por favor. Voy a dejar de... A ver. Vayan ustedes copiando lo que dice ahí en la presentación, por favor. Acá dice actividad, vayan copiando. Se van a dividir en dos grupos. Yo voy a indicar cuál es el grupo de proteccionismo y cuál es el grupo de liberación. ¿Ya? Y se va a ver estos puntos que ustedes observan acá. A ver. Grupo 10 y grupo 1. Repito, grupo 10 y grupo 1. Proteccionismo. Grupo 9 y grupo 2. Proteccionismo. Grupo 8 y grupo 3. Proteccionismo. ¿Cuántos grupos he hecho hasta ahorita? 6 grupos, profesor. No, me he pasado. Tiene que haber 5 porque son 10 equipos. A ver, un ratito. Creo que cometí un error ahí. El error último es que he dicho 8 con 3, creo que dije. Ivana. Sí, profesor. Ya, no hay equipo 8 con 3. Solamente equipo 3, proteccionismo. Equipo 3, proteccionismo. El equipo 4, 5, 6, 8 y 7
liberalismo o liberalización. ¿Está completo 5-5, Ivana? Por favor, si me ayudas. Sí, profesor, ya está completo. Ya está, 5-5 entonces. Entonces, el equipo 10, 1, 9, 2 y 3. Ese es, ¿no es cierto? Eso sería proteccionismo. Bien, para el día de mañana se va a debatir estas cosas, para mañana. Ahora se pueden juntar ustedes, comenzar a desarrollar, por eso dice, cada equipo deberá presentar argumentos basados en casos reales, México, Perú y otros países. ¿De qué trata el proteccionismo y de qué trata la liberalización? Y acá hay un tema, discutir las implicancias para el desarrollo económico. ¿Estamos? Discutir las implicancias para el desarrollo económico. ¿Estamos? Bien. En un momento, esto lo voy a poner en el Moodle. Y mañana, ustedes pueden juntarse ahora mismo hasta falta media hora para las 9. Ya pueden ir discutiendo y el debate va a ser, para el día de mañana va a ser el debate. El debate va a ser media hora nada más. Cada uno de los equipos va a argumentar lo bueno, lo malo y lo feo del proteccionismo, lo bueno, lo malo y lo feo de la liberación, pero relacionado con las implicancias para el desarrollo económico. ¿Estamos? ¿Se me entendió, chicos? Sí, profesor. Ya está, correcto. 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 Ya está. Bien, chicos, ¿alguna pregunta de lo que acabo de mencionar? En unos 5 minutos subo al Moodle, es la presentación para que vean la pregunta última de lo que es proteccionismo y liberación. Inclusive, ustedes pueden agregar quién fue el padre del proteccionismo, quién fue el padre de la... O sea, quiénes son los estudiosos sobre esta materia. Y luego ustedes tienen que hacer una cuestión crítica o positivo, negativo, etcétera, etcétera, de estos dos puntos, pero relacionado a las implicancias del desarrollo económico. Entonces debe haber un concepto. ¿Qué es desarrollo económico? También tiene que haber un concepto. ¿Estamos, chicos? Y lo pueden hacer en PPTs, unos 10 PPTs, por ejemplo, no más tampoco, máximo 10. ¿Se me entendió, chicos? Disculpe, profesor, dijo 10 PPTs en la presentación de mañana. Sí, sí, claro, máximo es 10, pueden hacerlo menos, pero ahí debe aparecer todos los que defienden proteccionismo versus todos los que defienden liberación y relacionarle el proteccionismo y liberación con el desarrollo, las implicancias con el desarrollo económico. ¿Se me entendió, chicos? ¿Se me entendió? ¿Alguna duda? Pregunten con toda confianza. ¿Alguna duda? ¿Los 10 PPTs es por grupo o es en general con todos los grupos? No, es por equipo. Ya he puesto los equipos. No has estado, Adrián, no has estado en clase. Sí, somos proteccionismo. Por eso, el equipo 1, equipo 10, equipo 8, equipo 2 y equipo 3 le toca el proteccionismo. El resto de equipos es liberalización. ¿Estamos? Profe, Sí, tengo una... sí, Ivana. Entonces, o sea, todos los 5 equipos van a formar un equipo como que más grande. Sí, pero primero cada equipo hace lo que tiene que hacer. Y después, no, cada equipo hace lo suyo. Ah, ok. O sea, 5 equipos van a hacer el tema de proteccionismo solamente. Se supone que ningún equipo, o sea, cada equipo va a trabajar lo suyo. Y al final vamos a escuchar después la discusión el día de mañana, puede ser media hora, 1 hora en total de la discusión de proteccionismo, los que están a favor del proteccionismo, los que están a favor del liberalismo. Pueda que el que está en proteccionismo no le guste, él está más bien a favor de la liberalización, etc. Pero todo tiene que estar desarrollado con las implicancias al desarrollo económico. ¿Estamos, chicos?
Además, Sí, profesor. ya, además voy a agregar en el Moodle para la presentación del trabajo hasta el día, no el trabajo anterior, pues el de evasión tributaria, ilusión tributaria, ¿se acuerdan? Ya, ese es otro tema. Ya, eso, voy a agregarlo. Y ahora mismo voy a poner la presentación de este tema que hemos tratado. ¿Alguna consulta, por favor, o alguna duda, por favor, para absolver? Si no hay ninguna duda, yo me despido de ustedes. Coordinen, por favor, entre ustedes, coordinen, pónganse de acuerdo para los temas. Profesor, una pregunta. Sí, Primero Junior. había dicho que el grupo 8 era liberalización y No, ahora dijo... no. Grupo 8 es proteccionismo. Ya, profesor, ya les comento a mi grupo. Sí, era así, era así. El 10 y el 1, proteccionismo. El 9 y el 2, proteccionismo. Y el 3, proteccionismo. El resto de equipos es liberalización. Ya, profesor. Ya está. Gracias, Juno. Bien, chicos, me despido de ustedes. Reúnanse, conversen, etc. Chao, delegada. Nos vemos. Chao, Ivana. Nos vemos mañana. Hasta luego.